Bueno, iglesia, buenas noches. Qué placer volver a estar aquí estudiando la palabra y trayéndoselas a ustedes. Es un, es un gozo, es un privilegio poder sentarse uno aquí y disfrutar con ustedes, como iglesia y con todas las personas a las cuales queda pues abierto el video en el canal de la iglesia y cuántas personas podrán llegar. Eso es un privilegio. Qué bueno sería que le dieran el like, qué bueno que sería que comentaran, que vieran los otros videos de la iglesia, que los comentaran también, para que eso vaya fortaleciendo el canal. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo pienso que es importante en estos momentos seguirle dando gracias a Dios por esta tecnología, por este manejo que nos permite estar en contacto, seguir predicando la palabra, seguir enseñando, seguir reflexionando sobre ella. Yo creo que hay que darle gracias a Dios por eso, darle gracias a Dios por la manera como nos ha venido bendiciendo en este tiempo y pedirle que sea nuestro corazón abierto por su Santo Espíritu para que podamos entender la palabra y sobre todo ponerla por obra. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestros corazones y ensanchando, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender la palabra que tienes para nosotros hoy y que la podamos poner por obra. Yo te doy gracias, Señor, porque esta tecnología nos permite seguir en contacto, nos permite seguir estudiando tu palabra, nos permite seguir como iglesia, Señor, con el templo cerrado, pero como iglesia funcionando, Señor, buscando que más personas vayan conociendo de ti, que más personas aprendan de ti. Y Señor, gracias. Gracias porque es un completo honor servirte, gracias porque es un completo deleite, Señor, poder estar compartiendo tu palabra. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu acompañándonos en este rato y que sobre todo, Señor, esa palabra se quede en nuestro corazón y sea tu Santo Espíritu llevándonos a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy le voy a hablar de un concepto que me parece bien importante, que el Señor me colocaba a pensar en él en cuanto leía el texto que estuvimos estudiando la vez pasada, es decir, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, estuvimos hablando de la compasión, ¿cierto? De no reprendas al anciano, sino exhórtale y honra, esos tres términos que formaban la compasión, y veíamos que nosotros no éramos por naturaleza compasivos, antes por el contrario somos por naturaleza egoístas. Pero entonces fue solo hasta el versículo 3 y de ahí para allá yo leía y algo me quedaba, es decir, como yo tengo que predicar de aquí, pero para esa prédica no me salía, o sea, era hasta el 3. Cuando retomo para predicar en esta oportunidad, me sigue insistiendo el Señor con esos versículos y yo no les encontraba sentido, hasta que les encontré sentido en un concepto y es la responsabilidad. Entonces por eso la prédica se titula Responsabilidad terrenal, respuesta espiritual. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4 hasta Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6. Vamos a estar rondando en esos versículos. Por eso no los vamos a leer todos porque son muchos, pero vamos a ir estudiándolos y los vamos a ir analizando. Entonces, a ver, primero que todo, la responsabilidad viene del latín, les estoy hablando de la palabra normal, viene del latín respondeo o responsor. ¿Qué significa responder? Y eso, ¿quién lo debe hacer? El que es responsable es un ser considerado sujeto a obligación. Listo. Quiero que no se le olvide eso, porque responsabilidad es eso, es responder ante alguien
por una encomendación, por una cosa que se me encomendó, que se me dijo que hiciera. ¿Listo? Ok. Resulta que todos nosotros, independiente de nuestro rol, independiente de nuestra posición, independiente de lo que hagamos, tenemos responsabilidades. Y eso lo analizaba yo, el Señor me ponía a reflexionarlo conforme al texto bíblico. Es decir, mire que nosotros terminamos y dijimos en el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Listo? Y empieza una descripción como de eso. Y entonces miremos que todas las personas tienen responsabilidades. Vamos a mirar el versículo 4 y el 8. Vamos a mirar el 4 y el 8. Entonces dice, el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, mire, retomo un poquito el concepto de la viuda. Entonces la viuda es una mujer que ha perdido a su esposo, es su sustentador, entonces en este momento está desamparada y debe ser acogida por la iglesia. Esa es la recomendación que le da Pablo a Timoteo para su iglesia en Éfeso. Pero entonces le dicen las que de verdad lo son. Y empieza a dar esa descripción. Entonces, las que tienen hijos o nietos, las viudas, son ellos los responsables. Pero entonces, mire, me llamó mucho la atención eso. Son responsables porque esto es lo bueno y agradable a Dios. Versículo 4. Y en el 8 dicen, para los de su casa, porque si no ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, le voy a estar repitiendo mucho esto. Responsabilidades terrenales, pero con respuesta espiritual. Ya vamos a ir profundizando un poquito en eso. ¿Listo? Vamos a mirar que en este mismo texto hay más responsabilidades. La misma viuda a la cual hay que honrar, también tiene unas responsabilidades. Versículos 5, 9 y 10. Mire el 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Listo? Esa viuda, entonces la que en verdad lo es, que debe ser acogida por la iglesia, también tiene responsabilidades delante de Dios. ¿Ven? Mire que lo primero que le dice es, debe ser diligente en súplicas y orar día y noche. Pero tuvo que haber también cumplido con una serie de responsabilidades previas para poder tener derecho a que la iglesia la socorra o a que la iglesia la ampare. Entonces, estas responsabilidades, al yo cumplirlas, tengo la esperanza de que Dios me apruebe, tengo la esperanza de que Dios, ¿cierto?, me bendiga por cumplir esas responsabilidades. Entonces, cuando yo leí esos dos textos y ya como que los logré como ubicar en ese aspecto, ahí mismo se me vino a la mente el texto de Efesios en capítulo 5, entre el versículo 21 y el capítulo 6, versículo 4, que es donde uno habla de la familia. No vaya allá, que yo aquí tengo los versículos como para hacerle mención, pero entonces también el Señor me hizo caer en cuenta de que es de acuerdo a nuestro rol tenemos responsabilidades, pero quiero insistirle en, en la importancia que tiene Dios allí en esas responsabilidades. Mire, en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces ya la responsabilidad es de someternos unos a otros, es decir, de sujetarnos unos a otros. ¿Listo?
Versículo 22. Las casadas sujetados a sus maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 4 del capítulo 6. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, en esas responsabilidades siempre está inmiscuido Dios. Y recuerde el título de la prédica: responsabilidades terrenales, respuestas espirituales. Respuesta espiritual. Ya después entonces seguía leyendo el texto que estamos viendo. Entonces vamos al versículo 11. Mire por ejemplo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Responsabilidad terrenal, respuesta espiritual. Algo que yo hago terrenal afecta la parte espiritual. Mire cómo dice: se rebelan contra Cristo. Es decir, no cumple su responsabilidad. Versículo 12, más profundo todavía, más inquietante: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Recuerda que ahorita decíamos que los nietos y los hijos, sí, en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, iglesia, aquí estamos hablando de personas judías, mesiánicas, o lo que llamaríamos hoy cristianos. Entonces usted y yo como cristianos tenemos responsabilidades terrenales que debemos cumplirlas con un enfoque totalmente espiritual. Mire, la recomendación a esas viudas jóvenes que hablábamos, las que se rebelan contra Cristo, porque entonces mire por ejemplo el versículo 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, es decir, las menores de 60 años es mejor que se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, vuelvo y le repito lo mismo: responsabilidades terrenales con respuestas espirituales, con cosas totalmente espirituales. Entonces, el Señor me llevaba a pensar en eso. Es decir, yo como cristiano, como ser humano, primero como ser humano yo tengo muchas responsabilidades, pero como cristiano ya las debo asumir como dadas por Dios. Nuestro enfoque de respuesta a esas responsabilidades debe ser Dios. Si usted notó en todo esto que leímos sobre las responsabilidades, cumplir las responsabilidades agrada a Dios. No cumplirlas es ir en contra de Dios. Pero como lo vamos a ver más adelante y se lo voy a profundizar, no cumplir una responsabilidad terrenal ya es una ofensa contra Dios. Sin embargo, cumplirla no necesariamente me gana la aprobación de Dios. No necesariamente me da la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el enfoque con el que la estoy dando la respuesta a esa responsabilidad no es la correcta. ¿Listo? Ok. Se lo quiero explicar con la última responsabilidad de acá, para que profundicemos un poquito en eso que le acabo de decir. No cumplir la responsabilidad terrenal ya de una es una ofensa para Dios, porque yo soy cristiano. Cumplirla no necesariamente me da la aprobación de Dios. Ya lo vamos a profundizar. Mire y verá, capítulo 6, versículo 1, que dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor,
por cuanto los creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, eso enseña y exhorta. Si leí bien ese 2. Si no sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Ok, muy bien. Entonces, miren, me está diciendo que yo, como cristiano, tengo un jefe, tengo un amo que no es creyente. Mi obligación como esclavo cristiano es mm, honrarle, porque son dignos de todo honor. Pero mire la razón, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Listo? Entonces, iglesia, aquí es donde empezamos el análisis. Y aquí era donde el Señor me hacía como esa énfasis. Mire, mm, yo no llego temprano a mi trabajo y lo hago bien porque el patrón esté contento y me pague mi quincena, sino que para que cuando digan, ese señor, ese profesor es cristiano, Cristo brille a través de mí. Esa es la función que me está enseñando el texto. Esa es la función que me está dando la palabra. Esa fue la reflexión que me hizo tener Dios muy profunda en ese aspecto. Es decir, yo no soy honrado con mis impuestos o con mis obligaciones porque el gobierno me sancione o porque me multen. No, sino porque yo cargo el nombre de Dios sobre mí. Es decir, cuando yo soy cristiano, lo que va aquí es el Espíritu de Dios. Entonces, por ende, mi conducta debe corresponder a una persona que carga el Espíritu de Dios, a Cristo. Entonces es obligación para mí responder a mis responsabilidades terrenales, responderles con un enfoque espiritual. Porque si yo no le respondo aquí terrenalmente, de una vez se ofende Dios. Ahora, cuando la respondo, entonces la debo responder con el enfoque correcto. ¿Listo? Ok. Yo no soy buen esposo para que mi esposa me ame y no me vaya a dejar, sino que yo soy buen esposo para que se sepa, para que se vea que un esposo cristiano es un esposo diferente. Mire, mm, y yo creo que ahí, si usted no lo hace, pues maravilloso. Pero ahí el Señor me llevaba mucho a reflexionar en eso. Eh, ¿Yo por qué cumplo mis responsabilidades? ¿Cuál es la motivación que yo tengo para ser responsable? Y me ponía a pensar en eso y yo quiero que usted reflexione en esa parte. Mm, Yo cumplo mis responsabilidades para agradar a Dios porque entiendo que es una respuesta que le debo dar a Él o porque es una respuesta y es una obligación que tengo a nivel terrenal. Es decir, yo llego temprano a mi trabajo porque ahí no me regañan. Mm, yo no robo porque me coge la ley, pues me coge la policía o qué vergüenza. ¿Cierto? Cositas como esa. Y mire, quiero tomar dos ejemplos de Jesucristo que cuando llegué a este punto inmediatamente, como eso lo estuvimos viendo en el curso que estamos haciendo de teología, ahí mismo el Señor me llevó ahí a ver dos responsabilidades terrenales en las cuales Jesucristo les enseñaba a los discípulos, vamos, que hay que cumplir, hay que cumplir. Mire, están en Mateo 17 del 24 al 27 y en Mateo 22 del 15 al 24. Usted los puede estudiar en su casa, no nos vamos a ir allá. Pero le voy a parafrasear más o menos y le voy a contar las historias que pasó. Resulta que llegan donde Jesús y le dicen, óigame, es lícito pagar impuestos allá a Roma, ese gobierno opresor. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ustedes ven la moneda, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cumplamos con nuestras responsabilidades terrenales. ¿Listo?
Luego se le acercan también más adelante y le dicen, oiga, ahí vienen esos publicanos, cobradores de impuestos, vea cómo nos tienen de ahorcados, ese gobierno que toda la plata se la roba, entonces, y es justo que nosotros paguemos esas 2 dracmas. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Hombre, pues yo soy hijo de un rey, yo no debería pagar. Pero de aquí a que ellos me entiendan qué tipo de rey soy yo, qué tipo de hijo del rey, de cuál rey soy yo, de aquí a que eso se entienda, vea, para no ofenderlos, cumplamos nuestra responsabilidad terrenal. Vaya, saque un pescadito, la moneda que saque de ahí, désela al cobrador de impuestos. Entonces, iglesia, miren, ¿por qué yo debo cumplir mi responsabilidad terrenal con un enfoque espiritual para que el nombre de Cristo que está sobre mí no sea pisoteado, no sea manchado, no sea vituperado? Recuerde que el Señor nos enseña, Pablo nos dice, que si con mentiras soy perseguido, Dios me bendice. Pero si no es con mentiras, entonces olvides. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nosotros, y ya aquí fue donde yo hice el análisis, nosotros de verdad cumplimos nuestras responsabilidades. Primero pensemos, cumplimos nuestras responsabilidades. Es decir, y yo pensaba en cosas sencillas. Yo voy a la tienda y la muchacha de la tienda, mm, digamos que yo voy al supermercado y la muchacha del supermercado me devolvió 8.000 pesos de más. Mm, Primero, ¿se los devuelvo? Segundo, si se los devuelvo, lo hago eh, por quedar bien yo, por o para que el nombre de Cristo no quede pisoteado, no quede manchado. ¿Sí? Mm, Voy a pagar impuestos, voy a hacer alguna vuelta legal con el gobierno, con los servicios, con lo que sea del municipio, con algo que es legal. Mm, yo la hago totalmente legal o trato de, no, cóbreme ahí, infle eso para pagar menos. Eh, si lo hago bien, lo hago con el objetivo correcto, con la motivación correcta. Es decir, yo soy cristiano, yo debo ser correcto. O no, pues es que toca porque pues, ¿qué más vamos a hacer? Eso no, eso. ¿Sí me da a entender? Entonces es como lo que estoy tratando de transmitirle, que nosotros tenemos que reflexionar mucho en esa parte de nuestra conducta terrenal, de nuestra conducta normal, enfocado como frente a Dios y frente a nuestra posición como cristiano. Es que cuando yo digo que yo soy cristiano, quiere decir que sobre mí anda el Espíritu de Dios, sobre mí está la responsabilidad de presentar a Cristo a los demás. ¿Listo? Ok. Entonces, yo pienso que nosotros somos, en términos generales, responsables con las cosas nuestras, ¿sí? Con las cosas materiales, con lo que tenemos que hacer. Ya cuando se trata de nuestras responsabilidades comportamentales, conductuales, yo creo que ahí patina un poquito más la cosa. Es decir, mm, yo soy responsable, yo cumplo con todas mis responsabilidades como esposo. Primero, si las cumplo. Segundo, las cumplo para que ella me retorne lo que a ella le corresponde, es decir, para que ella me ame, o yo simplemente las cumplo porque Dios me las puso y porque yo quiero agradarle a Dios y yo quiero que Dios diga, este hombre es un buen esposo, no ella. Entonces mire que tenemos tres cosas con una responsabilidad. O no la cumplo y ya de una vez ofendo a Dios, o la cumplo pero con el enfoque terrenal, por cumplir lo terrenal, o la cumplo, pero con el enfoque
espiritual. ¿Listo? Ok. Vamos a ir mirando un poquito más eso, mire. A ver, yo cumplo con mis labores, mis responsabilidades laborales. Yo espero una quincena. ¿Listo? Yo cumplo con los contratos que tengo de servicios, en fin, entonces tal, tengo mi empresa, hago mis cosas, tal cosa, y yo espero que el cliente me pague. Yo cumplo como esposo, ¿cierto? Y es lo que les decía ahorita, yo cumplo como esposo y espero que mi esposa me cumpla a mí. Yo cumplo como papá y espero que mis hijos me cumplan a mí con lo que yo, ¿sí? Eh, y así sucesivamente. Ese será el enfoque correcto. Yo pienso que como hablábamos en la prédica pasada, nosotros somos unos seres humanos por naturaleza egoístas. Entonces, nosotros siempre estamos funcionando con el interés. Es decir, si usted no hace lo que yo hago, yo le felicito y le bendigo y me parece muy bacán. Pero cuando yo analicé, o sea, yo cumplo mis responsabilidades, las que cumplo, por el beneficio, por la conveniencia, por la situación terrenal. Poquitas responsabilidades tengo ya mentalizadas que son para cumplirle o para responderle a Dios. Mire, y quiero hablarle de dos razones fundamentales por las cuales usted y yo tenemos que cambiar ese concepto. Porque definitivamente eso nos está enfocando mal. Eso nos está enfocando mal porque eso nos está haciendo pensar que nosotros somos buenos, porque somos responsables, nos volvemos correctos, nos volvemos honestos, etc. Y eso cuando lo hacemos. Nos volvemos honestos, nos volvemos correctos, buenos cónyuges, buenos padres. Pero mientras sigamos pensando en que cumplir esa responsabilidad es algo terrenal, aunque lo estamos haciendo, no nos está conviniendo de a mucho. No va a ser mucha la ventaja que tengamos. Y mire por qué. Versículos 24 y 25. ¿Listo? Vamos a mirar. El capítulo 5 entonces dice, los pecados de algunos hombres se hacen presentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, iglesia, mire, yo me quedé con una de vuelta. Yo no cumplí mi responsabilidad como cristiano. Tarde o temprano eso se va a saber. Yo murmuré contra alguien. Yo no cumplí con mi responsabilidad de amar al prójimo. Eso tarde o temprano se va a saber. Yo no pagué impuestos. Yo me corrí ahí unos impuesticos tal. Eso no le hace daño a nadie. El gobierno tiene mucha plata. Eso se va a saber. Yo le robé a una empresa grande. Esa empresa tiene mucha plata. Eso se va a saber. Yo no quise perdonar a alguien. Eso se va a saber. Yo le metí a mi jefe. Ay, yo sí, una vez. Eso se va a saber. Pero también asimismo, la conducta que logré tener en santidad también se va a saber. Es decir, mi corazón se transformó. Ya no gobierna la ira, sino el amor de Dios. Eso se va a saber. El amor por los demás creció. Eso se va a saber. Las veces que me sacrifiqué por el otro. Eso se va a saber. Entonces lo que quiero que entendamos es, la pregunta que le quiero hacer más bien es, ¿qué queremos que se descubra? Mire cómo dice el texto. Los pecados de los hombres, de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubrirán después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Es decir, nada de eso va a permanecer oculto. Entonces unas cosas se van a descubrir antes
de que venga Cristo antes del juicio, antes de que me muera, y otras va a venir Jesucristo y me va a decir, vea, acuérdese de esto y esto y esto. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos que se descubra? ¿Qué respuesta a mis responsabilidades quiero yo que se descubra? Quiero que se descubra que no respondí. Quiero que se descubra que respondí porque había que cumplir, o quiero que se descubra que respondí por amor a Dios, por cumplirle a Él, por agradarle a Él, y que cumplí mis responsabilidades por agradarle a Él. ¿Usted qué cree que le va a gustar a Jesucristo? Jesucristo, ¿por qué viene? Viene a preguntarme por esas responsabilidades y qué le va a agradar a Él. Que no las haya respondido, que no haya cumplido mi responsabilidad, ya de entrada no le gustó. Y que las haya respondido solo por cumplir, por esperar la respuesta de los otros, porque era lo que tocaba, porque era lo que me convenía, tampoco le va a agradar. A él le va a agradar cuando vea que cumplí mis responsabilidades terrenales, pero con un enfoque totalmente espiritual, pensando en él, en agradarle a él. Y entonces él va a ver que en el transcurso de mi vida yo transporté su imagen y la transporté bien transportada. ¿Qué queremos que salga a la luz? Entonces, iglesia, ¿qué queremos que Cristo descubra? Mire, que me quede con una de vuelta o que soy un cristiano honesto, que le robé al gobierno, que hice un chanchullo o que soy un cristiano correcto, que murmuré de alguien o que soy un cristiano prudente, que mentí o que soy un cristiano confiable, que me enojé y no perdoné a alguien porque me ofendió o que soy un cristiano que desarrolló amor. ¿Qué es lo que se va a saber de mí? Ahora miremos entonces, la primera razón es esa, todo se sabrá, todo, todo se va a saber. Esa cosita, esa trampita que hicimos por ahí, que hasta el sol de hoy nadie ha descubierto, pues yo le tengo un chisme, se la van a descubrir, no la van a descubrir, vamos a quedar boleteados, ¿sí? Entonces, esa es la primera razón, todo se sabrá. Por esa razón, entonces yo tengo que empezar a mirar cómo estoy cumpliendo mis responsabilidades terrenales y empezarlas a enfocar de una manera diferente para responder a Dios. ¿Listo? Ok. Vamos a mirar la segunda razón. Ahí en el capítulo 6. ¿Listo? Versículo 3 al 5. Vamos a mirar, dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, mire, si enseñamos otra cosa, si vivimos otra cosa, que no sea ser correctos, derechos, cristianos confiables, responsables con todas nuestras obligaciones, entendiendo que Dios nos las manda y que es a Él al que debemos responderle, aunque es una responsabilidad aquí terrenal, si no entendemos eso, entonces esta plática se perdió. Porque mire lo que dice, está envanecido, nada sabe. Es decir, de nada me sirve a mí ser cristiano si yo mis responsabilidades terrenales las asumo como responsabilidades y cosas terrenales, o inclusive si no las asumo. Es decir, si yo soy un cristiano, entonces todo a mi alrededor debe ser una respuesta a Dios. Entonces yo llego temprano al trabajo, porque ese trabajo me lo dio Dios, porque yo quiero agradarle a Dios, porque yo quiero que se hable bien de Cristo, porque yo quiero que se hable bien de que hay un cristiano responsable llegando temprano. Yo soy un buen esposo porque quiero que se hable de que
El esposo cristiano es un esposo confiable, es un esposo amoroso, es un esposo que vale la pena, es un esposo que está bien fundamentado y que el nombre de Cristo sea bien hablado. Y así con cada cosa. Yo soy un tipo correcto, un tipo derecho, porque entiendo que como cristiano debo ser correcto en mis cosas. Hay que pagar un impuesto, se paga. Hay que comprar esto, se paga. Hay que... ¿Listo? Ok. ¿Por qué? Porque si no, ofendo a Dios. Entonces, mire, si no, el que no se ajusta, que conformar es acomodar, ajustar. Entonces, si nosotros no nos ajustamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no nos acomodamos, si nuestra vida no la acomodamos, no la ajustamos, no la sostenemos en esas palabras de Jesucristo, entonces, por más bien que le hagamos, esa doctrina no sirve. ¿Sí? Y mire, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, nuestra doctrina cristiana es acomodada, es ajustada a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Entonces, si yo digo que yo soy cristiano, yo me debo comportar como Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sí, señor, hay que pagar los impuestos, vaya por el pescadito. Entonces, es decir, aquí, volvemos a hacer un par. Entonces, nuestras responsabilidades terrenales deben tener un enfoque de respuesta espiritual. No nos podemos quedar cumpliendo cosas terrenales por cosas terrenales. ¿Listo? Ok. ¿Por qué nos pasa entonces lo siguiente? Y vamos a mirar la segunda razón. ¿Sí? Mire, nos empieza a pasar lo siguiente. Mm, yo me quedé con la de vuelta. ¿Cuánto me demoro para ir a ese supermercado? Ay, no, de pronto me... Eh, yo no he perdonado a fulanita. Ay, por allá viene, vengo por la misma acera. Me cambia de acera. Yo hice un chanchullo en algo, en algún documento, en alguna cosa legal que hice con el gobierno. ¿Qué hago? Ay, veo a un funcionario del gobierno. Ay, me ven en la cola. No, no estoy. Empezamos a vivir eh, como esclavos de esas situaciones y empezamos a vivir maluco, empezamos a vivir cargados. Y mire lo que dice el versículo 6 de capítulo 6 de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la palabra contentamiento aquí es satisfacción. Y esa es la segunda razón por la cual usted y yo debemos tener una respuesta celestial a las responsabilidades terrenales. La palabra satisfacción allí hace referencia a plenitud. Me basta con eso. Me basta con la piedad. Me basta con Jesucristo. Me basta con la doctrina cristiana. Te le voy a retomar. Llegué al supermercado. Compré las cositas que necesitaba para hoy. No tengo más plata, con esto como hoy y ya mañana miro a ver. La muchacha me devuelve 8.000 pesos. Mi responsabilidad como cristiano yo entiendo que es devolvérsela. Listo. Entonces empieza la lucha. ¿Se las devuelvo? ¿Se las devuelvo? Eh, pero es que yo para mañana necesito con qué compro lo de mañana. Mm, no, yo no se la puedo devolver, no, ella, no, el supermercado aquí tiene plata y no, eso, no creo que con 8.000 pesos ellos se fruncen. Yo con estos 8.000 merco mañana, compro las cositas de mañana. No, yo se las voy a devolver, no, yo tengo que,
no, 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 es mejor ser correcto porque es que uno no sabe y después cómo entro yo con la cara niña, ve, me devolviste de más. Ay, ahora verás yo mañana cómo hago para mercar, yo qué haré. O tengo la otra opción, me los devolvió. Eh, Niña, te equivocaste. Esto te pertenece, esto. Pues me devolviste 8.000 pesos de más. Y me voy para mi casa satisfecho porque yo sé que Dios me va a de proveer mañana. No por lo que hice, no porque hice algo bueno, que fue cumplir mi responsabilidad de ser un cristiano honesto y le devolví la plata a la muchacha, sino porque yo confío en que Dios me va a proveer, porque esa es la promesa que Él me dio a mí. ¿Sí? Entonces, asimismo, con cada responsabilidad terrenal, yo tengo tres opciones. O la cumplo bien cumplida, con respuesta hacia Dios, o la cumplo por la obligación terrenal o no la cumplo. ¿Listo? Ok, entonces miremos. Esa satisfacción es una plenitud de que con Cristo me basta. Entonces, yo debo ser un cristiano honesto, confiable, respetable, decente, porque con eso me basta. Incluso ahí el texto lo sigue diciendo después a nivel, lo enfocan mucho es a nivel económico. Por eso yo no estoy tocando esos versículos. Estoy tocando estos versículos donde nos hablan de esa responsabilidad, de esa parte espiritual. Es decir, yo soy un cristiano feliz, yo soy un cristiano maduro, yo soy un cristiano libre. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo mis responsabilidades con un enfoque espiritual. Entonces yo sé que Dios me sostiene. Pero si sigo cumpliendo mis responsabilidades con el enfoque terrenal, es decir, por quedar bien, por esperar una respuesta del otro, porque eso hace que el otro me devuelva algo parecido, o si ni siquiera las cumplo, entonces yo soy un cristiano falso, soy un cristiano, mire, sobre todo esto, soy un cristiano cargado. Me cargo con el pastor porque me dijo esto, me cargo con el profe porque predicó de esto y me dijo aquello, me cargo con aquel porque me dijo que esto no me miró, me cargo con mi esposa porque vea cómo está, cómo se comporta, mire cómo va, me cargo con mis hijos porque mire que esos muchachos son, me cargo con la vecina porque me dijo esto y esto y esto y mire que me pone eso y me cargo con el de la tienda porque eso no es, me cargo con los empleados porque no me sirven, y soy un cristiano que vive cansado, cargado. ¿Y qué? ¿Cómo vas? Bien, ahí en la lucha, sí, bendecido y afortunado. Eh, y Dios nos llamó a ser cristianos libres, satisfechos, con Él nos basta. Si hay plata, bien, si no hay plata, también. Si estamos aliviados, bien, si no estamos aliviados, también. Si estamos bien en el matrimonio, bien, y si no estamos, pues también. Porque mire, le recuerdo el Salmo 23. Aunque pase por valle de sombras y muerte, allí me... Ah, o sea que podemos pasar por valle de muerte y de sombra, pero Él va a estar ahí. Entonces, Él es mi satisfacción. Entonces, iglesia, si yo empiezo a pensar que cumplir mis responsabilidades con un enfoque celestial tienen que ver con estar satisfecho con mi cristianismo, con la vida de Cristo en mi vida, y que de todas maneras todo se va a saber, entonces eso va a hacer que mi enfoque para cumplir mis responsabilidades, yo lo vaya cambiando hacia un enfoque espiritual y que mi objetivo sea agradarle a Él y que mi objetivo sea que Dios se agrade de cómo me conduzco yo en mi vida y que cuando lleguemos al juicio, Él me pueda decir, esto lo hiciste bien, esto lo cumpliste bien, aquí te equivocaste, aquí pero que haya un consenso general donde yo como cristiano termino siendo un cristiano confiable, un cristiano respetable, un cristiano correcto, un cristiano decente, y entonces el nombre de Cristo que cargo yo, ese nombre de Cristo queda bien delante de todos y se puede presentar a un Jesucristo vivo. ¿Ok? Entonces, iglesia, yo le quiero dejar unas preguntas
para que usted la reflexione. Mire, ¿cuál es la motivación para cumplir con las responsabilidades? ¿Cumplo con mis responsabilidades? ¿Mi vida cristiana me tiene satisfecho? ¿O soy un cristiano que vive cargado? ¿Cómo están mi responsabilidad y mi satisfacción? Y la última, ¿cumplo mis responsabilidades terrenales con un enfoque espiritual o con un enfoque terrenal? Yo le quiero dar esas reflexiones, iglesia, y espero que el Espíritu Santo nos dé mucha luz para mejorar en ese aspecto, para ser unos cristianos libres, unos cristianos transparentes, unos cristianos en los que brille la luz de Cristo, no en los que haya por allá este tapado, este otro, este aquel, este tiene este tapado, este tiene... No, donde podamos andar tranquilos, con libertad, ¿sí? Mostrando a Cristo y siendo coherentes entre lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, iglesia, yo espero que usted empiece a responder a que sus responsabilidades terrenales tengan un enfoque espiritual. Yo voy a empezar a trabajar en esa parte, porque creo que fallo en eso. Creo que cumplo mis responsabilidades, las que cumplo por cuestiones terrenales, por devolución, por conveniencia, no porque esté pensando en Cristo. Y yo espero que usted también lo haga. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, a cumplir nuestras responsabilidades acá en la tierra, esas que tú nos has mandado, esas que tú esperas de nosotros, pero, Señor, con un enfoque hacia ti, con un enfoque, Señor, que tenga que ver contigo, con amarte, con respetarte, con valorarte, con honrarte, Señor, y no simplemente con cumplir unas cosas que tenemos que cumplir esperando que otro nos dé lo que le corresponde a Él, sino, Señor, cumplir con nuestras responsabilidades de acuerdo a cada uno de nuestros roles, pero, Señor, que sea un cumplimiento que traiga satisfacción, que traiga plenitud, que traiga confianza, Señor, en que tú estás ahí, en que tú tienes el control, en que tú gobiernas nuestra vida y que nuestra vida corre en paz. A pesar de cómo está el mundo, nuestra vida corre en paz, amado Dios. Y es lo que yo te pido, Señor, que nos fortalezcas, amado Dios, para que podamos hacerlo, Señor, para que podamos poner por obra esta palabra y podamos, Señor, simplemente hacer todo lo que tú estás pidiendo allí. Me llamaba mucho la atención ese texto de los esclavos. Si están en yugo de esclavitud con inconversos, y ellos son dignos de honor. Amado Dios, qué difícil sería eso, uno como cristiano honrar a alguien que lo está oprimiendo. Ay, Padre, necesitamos un grado de madurez impresionante para, Señor, cumplir nuestras responsabilidades terrenales con un enfoque espiritual. Yo te suplico, Señor, que nos acompañes en eso y que hagas en nuestro corazón lo que tengas que hacer para que lo podamos lograr, amado Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y que su corazón mejore muchísimo y madure muchísimo en cuanto a las responsabilidades. Dios me los bendiga.